Soy Lucas de Trades Group y vamos a estar analizando nuevamente lo que estaríamos esperando en esta semana. Retomando el análisis de la semana anterior, vamos a arrancar primero y principal con la paridad del euro-dólar, analizándola en una temporalidad diaria. Vemos que claramente mucho cambio no hubo. Vemos que habíamos reaccionado en un punto diario que habíamos marcado en ese momento. Vimos una leve subida de un movimiento que termina reaccionando en otro punto de interés. Y a partir de ahí ya bajamos a 4 horas para ver qué era lo que habíamos programado en ese momento. En ese momento, el euro-dólar había indicado que su estructura venía fuertemente alcista. Vemos una pequeña manipulación en la parte de abajo a base de mechas que fueron dadas el miércoles por la madrugada, donde se encarga nuevamente de generar un nuevo testeo en el punto esperado. A partir de acá, ¿qué es lo que notamos? Que el precio nuevamente vuelve a subir, pero actualmente seguimos trabajando en el mismo rango, porque fíjense que la subida no terminó siendo suficientemente fuerte para romper el punto anterior y a partir de acá ya estamos viendo una pequeña intención bajista. Hay que ver si quiere seguir subiendo un poquitito más o a partir de ahora volver a bajar a niveles más bajos. Como habíamos indicado en el video anterior, tenemos muchísimo imbalance por rellenar todavía. Estamos esperando que tarde o temprano lo vaya a rellenar en lo posible dentro de las próximas fechas. Así que mucho cambio verdaderamente no tuvimos en lo que fue la semana del euro dólar. Estuvimos trabajando principalmente en ese rango. Y si vamos a una temporalidad más pequeña en relación a 30 minutos, vemos ya unos primeros rompimientos, un primer indicio de que quiere empezar a corregir. Hay que ver si no reacciona en este punto de interés de compra de 30 minutos, ya que si lo rompe probablemente sí siga generando por completo lo que es la caída. A partir de ahí tenemos la paridad de la libra dólar, nuevamente analizada en una temporalidad diaria, donde habíamos reaccionado en ese momento en un punto de interés decisional que había generado una leve caída y provocando un rompimiento en la estructura, que fue lo que terminamos marcando en la temporalidad de 4 horas. En 4 horas terminamos marcando un nivel que el precio había dado su reacción, pero esa reacción también terminó dando un indicio de subida en el punto que había generado anteriormente. Acá no tener muy en cuenta el tema de la estructura, sino simplemente dónde es que está reaccionando el precio. A partir de acá nuevamente vemos que está casi por superar el nivel anterior, así que muy probablemente si supera este nivel por completo, esperaríamos a que siga subiendo. Asumimos que todo esto de acá es puramente liquidez, porque no tenemos ningún punto de referencia por el cual el precio debería de detenerse en estos niveles, así que si este nivel es rote, probablemente siga subiendo a buscar niveles mucho más importantes como el que habíamos marcado en una gráfica diaria. En sí, también la tendencia y la estructura en 30 minutos viene bastante alcista. Acá vemos un leve gap que generó el mercado en esta semana, pero por el momento va subiendo. Hoy mucho movimiento verdaderamente no vamos a estar encontrando. Si mal no recuerdan, tienen que tener en cuenta que el día de hoy es feriado en Estados Unidos, así que es normal que todo esté un poquito más trabado a lo habitual. A partir de ahí, ¿qué terminamos encontrando? Por ejemplo, analizando la paridad de el dólar contra el canadiense en una temporalidad de 4 horas, o mejor dicho, una temporalidad diaria, habíamos ubicado ya cambios de tendencia, trayectoria completamente alcista. Vemos que este retroceso no fue lo suficientemente bajo para recuperar este punto anterior y el precio vuelve a subir. En cambio, ¿qué es lo que sucede? Al generar esta nueva estructura, por ejemplo, si la identificamos de acá a acá, verdaderamente no tenemos una estructura muy importante de acá arriba a acá abajo que digamos, porque no tenemos ningún punto bueno de referencia que el precio quiera venir a buscar. Así es que es normal que en las próximas horas genere un rompimiento en la estructura para venir a buscar niveles más importantes y a partir de ahí nuevamente volver a subir. Eso no quita que tendríamos que ver qué es lo que está pasando en 4 horas, donde claramente ya encontramos puntos donde estuvo reaccionando en ese momento que habíamos analizado la gráfica, que fue ese punto de compra y donde habíamos marcado dos niveles de posible reversión del precio. Asimismo, el punto decisional vemos que lo terminó comiendo por completo, pero el extremo que habíamos marcado en su momento reaccionó. El problema es que sube, reacciona nuevamente en otro punto de interés de venta, dándote una de las primeras confirmaciones del inicio de la caída. Y en este caso, entre noticia y demás movimiento de la plena sesión de Nueva York, termina provocando por completo todo lo que fue la caída que se fue generando estos próximos días. Entonces, volvemos a lo mismo. Se esperaría que el precio siga subiendo, está por romper casi esta estructura, pero se esperaría que en las próximas horas siga bajando un poco más a buscar los niveles más importantes. Dólar contra el yen, nuevamente analizando esta paridad, nos habíamos encontrado que estábamos trabajando en este último rango, veíamos varias manipulaciones de bajos iguales, los mechazos que indican las liquidaciones,
y nos encontrábamos principalmente en este movimiento, que el precio había generado un testeo a base de la noticia que se había dado en ese momento. En este caso fue una noticia que terminó provocando por completo la caída, y a partir de acá nuevamente entramos en un periodo un poquito más consolidado del precio, donde en 4 horas verdaderamente mucho cambio no hay, sino que los movimientos más importantes se encontrarían en 30 minutos. Y asimismo lo que estamos marcando en 4 horas y en diario se suele ver representado también acá en 30 minutos, donde estamos bastante lateral por el momento. No tenemos algo muy bueno que trabajar, más allá de que tuvimos las confirmaciones de unos primeros rompimientos estructurales. Todavía no tenemos nuevos puntos que trabajar, una muy buena estructura, porque si consideramos que estaríamos trabajando en este último rango en 30 minutos, deberíamos de poder encontrar un posible punto de interés que no tenemos. El precio falla en generar nuevos altos, pero al mismo tiempo falla en generar bajos. Así que cuando la estructura está así de indecisa, lo más recomendable no sería operar. Por eso es que uno va pasando a distintas paridades. Asimismo, también tenemos lo que es la paridad del BTC, que generalmente siempre la analizamos en un gráfico diario. Lo que habíamos analizado también en ese momento era que nos había dado la confirmación de un rompimiento en la estructura, donde a partir de ahora habíamos pasado ya a lo que sería una tendencia bajista después de tocar máximos históricos. A partir de ahí arrancó su caída, generando a corregir puntos que habían quedado pendientes, como puede ser este de acá, que es donde se detuvo ahora, y tenemos otro pendiente acá, pero se esperaría que siga bajando un poco más en los niveles de los 100.000, estaría dentro de todo bien, para que genere una muy buena corrección en caso de que a futuro quiera seguir subiendo. Tiene todavía bloques importantes a corregir en los 88 y 90 por todo este imbalance previo, pero hay que ver principalmente cómo se va a comportar en el promedio de los 103.000 a 100.000, que son los niveles dentro de todo más importantes, que es donde dio origen a todo el movimiento. Ahí ya lo podemos chequear en 4 horas, que en 4 horas sigue llevando por completo una estructura bajista, así que por el momento, más allá de estar en este soporte de compra, no tenemos una muy buena confirmación que digamos para poder trabajarla. Y pasando un poco a lo que es el oro, que venimos en un escenario un poco similar, acá, ¿qué es lo que termina pasando? En lo que respecta al oro, nos encontramos que arrancamos con una fuerte subida. Vemos que en su momento también había llegado a su máximo histórico de $3.495 aproximadamente por onza, que ahora está muy cerca de romperlo. Estamos viendo que había generado en su momento todo su periodo también de liquidez, donde había generado todo este sector, que tarde o temprano tenía que ser roto, que en este caso ya acaba de ser roto con ese movimiento. Podríamos esperar una fuerte subida para que se encargue de generar los mayores barridos posibles y a partir de ahí volver a generar una corrección, ya que tarde o temprano debería de corregir, que venimos subiendo hace bastante tiempo. Así que simplemente es una breve actualización de lo que habíamos analizado la semana anterior, centrándonos más que nada en el panorama de lo que estaríamos esperando que suceda esta semana. Así que le vamos a seguir haciendo el seguimiento para ver qué cosas ir modificando a medida que se va desarrollando el precio. Eso sería todo por hoy. Cualquier cosita, si van teniendo dudas o consultas, se comunican con nosotros por Discord, o cualquier cosa lo dejan acá en los comentarios para poder ir resolviendo esas dudas que vayan surgiendo. Cualquier cosita, estamos en contacto. Cuídense.